Bienvenidos una vez más a este nuestro refugio virtual. Qué alegría infinita me embarga al tenerlos de vuelta en este espacio que hemos creado juntos con tanto amor y dedicación. Ya saben que cada vez que sus nombres iluminan la sección de comentarios, cada vez que leo sus reflexiones y experiencias, mi corazón se llena de una alegría indescriptible y mi espíritu se recarga con una energía vibrante que me impulsa a seguir creando contenido con todo mi corazón, especialmente pensado para ustedes. De verdad, desde lo más profundo de mi ser, gracias por ser parte de esta comunidad tan hermosa, tan vibrante, tan llena de luz y positividad. Hoy vamos a emprender un viaje, una exploración profunda hacia uno de los conceptos más anhelados y a la vez, a menudo, incomprendidos de la existencia humana, la felicidad. Sí, mis queridos soñadores, vamos a hablar de la felicidad, esa brújula interna que todos buscamos, que todos anhelamos y que, sin lugar a dudas, todos merecemos. Pero, y aquí hago un paréntesis importante, no nos vamos a enfocar en esa felicidad grandilocuente, efímera y superficial, esa que nos venden constantemente los medios y que se basa en la acumulación de logros materiales y el cumplimiento de expectativas ajenas. No, no, no. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de la felicidad auténtica, esa que nace de nuestro interior, esa que se alimenta de los pequeños detalles, de las conexiones genuinas, de la gratitud por el presente, del aquí y ahora. Y es que, como reza el título de nuestro encuentro de hoy, nuestra felicidad es cada instante juntos. ¿Acaso no les parece una frase preciosa, una declaración de principios, una forma de ver la vida que quiero compartir con ustedes, que quiero que abracemos juntos como un mantra personal? Vamos a desmenuzar esta frase, a analizarla desde diferentes perspectivas, a explorar cómo podemos integrar esta filosofía en nuestro día a día, en cada una de nuestras acciones, y sobre todo cómo podemos construir relaciones más significativas, más profundas y por ende más felices. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, como siempre, quiero extenderles una invitación especial, un abrazo virtual para que se unan a esta gran familia, a este hogar digital que hemos construido juntos. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que sus ojos se posan en este rincón, no duden ni un segundo en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, ninguna de nuestras reflexiones, ninguna de nuestras aventuras virtuales. Les prometo con la mano en el corazón, que siempre encontrarán aquí un espacio seguro, un remanso de paz, un lugar lleno de buena vibra, donde podrán aprender, reflexionar, crecer y sobre todo conectar con otros soñadores que comparten sus inquietudes y anhelos. Y si ya forman parte de esta maravillosa comunidad, si ya son asiduos visitantes de este espacio, muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo incondicional, por su presencia constante, por sus comentarios llenos de sabiduría y amor. Cada like, cada comentario, cada vez que comparten un vídeo con sus seres queridos, me demuestran que el trabajo que hago, el tiempo y la energía que invierto en cada vídeo, valen la pena, tienen un impacto positivo en sus vidas y me inspiran a seguir adelante, a superarme cada día, a ofrecerles contenido de calidad que les ayude a crecer y a ser más felices. Así que no sean tímidos, no se queden con las ganas, y a darle con entusiasmo al botón de suscribirse. Los espero con los brazos abiertos. Bien, ahora sí, con la energía renovada y el corazón lleno de gratitud, vamos a sumergirnos de lleno en el corazón de este vídeo. Nuestra felicidad es cada instante juntos. ¿Qué significa realmente esta frase? ¿Cuál es el mensaje que subyace tras estas palabras? Para mí significa que la felicidad no es un destino lejano al que debemos llegar, no es una meta inalcanzable que se esconde tras la siguiente promoción laboral, el siguiente viaje exótico o la siguiente adquisición material. No, la felicidad es un camino que recorremos día a día, paso a paso, un camino que se vuelve infinitamente más hermoso y significativo cuando lo compartimos con las personas que amamos, con nuestros amigos, familiares, parejas, incluso con aquellos desconocidos que se cruzan en nuestro camino y nos regalan una sonrisa, una palabra amable, un gesto de bondad. Vivimos inmersos en una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes engañosos sobre lo que deberíamos tener, sobre lo que deberíamos ser para alcanzar la esquiva felicidad, un coche lujoso que nos transporte al éxito, una casa enorme con piscina y jardín donde podamos presumir de nuestra opulencia, un trabajo prestigioso que nos dé estatus y reconocimiento social, un cuerpo perfecto que encaje con los estándares irreales de belleza que nos imponen los medios. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que estas cosas sean intrínsecamente malas en sí mismas. El problema surge, la trampa se activa cuando las convertimos en la única fuente de nuestra felicidad, cuando depositamos toda nuestra valía y nuestra alegría en factores externos que escapan a nuestro control.
Porque cuando dependemos de estos elementos externos para sentirnos plenos y realizados, nos volvemos inevitablemente vulnerables a la frustración, a la decepción, a la angustia. ¿Qué pasa cuando perdemos ese trabajo que tanto nos costó conseguir? ¿Qué sucede cuando ese coche de nuestros sueños se avería y nos deja varados en medio de la carretera? ¿Qué ocurre cuando ya no encajamos en esos estándares de belleza imposibles y nos sentimos avergonzados de nuestro propio cuerpo? En esos momentos nuestra felicidad se desmorona como un castillo de arena ante la marea, se vuelve frágil, dependiente, superficial. La felicidad auténtica, en cambio, esa que reside en lo más profundo de nuestro ser, se nutre de nuestra capacidad para encontrar alegría en las cosas sencillas, en los momentos cotidianos, en las conexiones humanas genuinas. Es esa sonrisa que te regala un niño en la calle y que te ilumina el día, es la charla profunda y sincera que tienes con un amigo del alma y que te reconforta el corazón, es el abrazo cálido y protector de tu pareja que te hace sentir amado y seguro, es el sabor de tu comida favorita que te transporta a recuerdos felices. Es la belleza de un atardecer que te maravilla y te llena de paz, es la sensación de gratitud por estar vivo, por tener la oportunidad de experimentar este maravilloso viaje. ¿Qué es la vida? Son esos instantes, esos pequeños tesoros, esos detalles aparentemente insignificantes que a menudo pasamos por alto en nuestra prisa por alcanzar esa felicidad que nos han vendido, esa que se esconde detrás de la siguiente meta, del siguiente logro, de la siguiente adquisición. Y aquí, mis queridos soñadores, es donde entra en juego la importancia vital de compartir esos momentos con los demás, de abrir nuestro corazón a la conexión, de cultivar relaciones significativas. Porque la felicidad, como la alegría y el amor, se multiplica exponencialmente cuando se comparte. Cuando reímos juntos a carcajadas, cuando nos apoyamos mutuamente en los momentos de dificultad, cuando celebramos con entusiasmo los logros de los demás, cuando nos consolamos y nos damos aliento en los momentos difíciles, la felicidad se vuelve más profunda, más significativa, más duradera, más resiliente. Pero ¿cómo podemos integrar esta filosofía en nuestro día a día? ¿Cómo podemos hacer que cada instante juntos se convierta en una fuente inagotable de felicidad, en un faro que nos guíe a través de las tormentas de la vida? Aquí les dejo algunas ideas, algunas estrategias, algunos consejos que a mí me han funcionado muy bien y que espero que también les sean útiles. *****, practica la presencia plena ****, el primer paso, el pilar fundamental para encontrar la felicidad en los momentos cotidianos es, sin duda, estar presentes en ellos, habitar el presente con conciencia y gratitud. Deja de lado el teléfono móvil, apaga la televisión, silencia el ruido mental que te atormenta y concéntrate plenamente en lo que estás haciendo y con quien estás compartiendo ese momento. Saborea cada bocado de tu comida con atención, experimentando cada textura, cada aroma, cada sabor. Escucha atentamente a la persona que te está hablando sin interrumpir, sin juzgar, tratando de comprender su perspectiva, su sentir. Observa la belleza del entorno que te rodea, los colores, las formas, los sonidos de la naturaleza. Cuando estás presente eres capaz de apreciar los detalles, de conectar de forma más profunda con el momento y con las personas que te rodean. Cultiva la gratitud diaria La gratitud es una de las emociones más poderosas para atraer la felicidad a tu vida. Tómate un momento cada día al despertar o antes de dormir, para reflexionar sobre las cosas por las que te sientes agradecido. Puede ser algo tan simple como tener un techo sobre tu cabeza, tener comida en la mesa, tener salud, tener personas que te aman y te apoyan. Cuando te enfocas en lo positivo, tu perspectiva cambia radicalmente y te vuelves más receptivo a la felicidad, a la abundancia, a las oportunidades. Fomenta las conexiones significativas Rodéate de personas que te hagan sentir bien, que te inspiren, que te apoyen, que te hagan reír, que te acepten tal como eres. Invierte tiempo y energía en cultivar esas relaciones, en nutrirlas con amor, respeto y honestidad. Llama a tus amigos para saber cómo están, visita a tus familiares con frecuencia, organiza cenas, sal a caminar juntos por la naturaleza, haz actividades que disfruten y que les permitan fortalecer su vínculo. Las conexiones humanas son un pilar fundamental de la felicidad, son el tejido que sostiene nuestra vida emocional. Realiza actos de bondad desinteresada Ayudar a los demás, dar sin esperar nada a cambio, es una de las formas más efectivas de sentirte feliz y realizado. No tiene que ser algo grandioso ni ostentoso, puede ser algo tan simple como ofrecerle tu asiento a alguien en el autobús, ayudar a un vecino con sus compras, donar ropa que ya no usas a una organización benéfica, o escribir una nota de agradecimiento a alguien que te ha ayudado en el pasado.
Cuando haces algo por los demás, sientes una sensación de propósito, de conexión, de trascendencia que te llena de alegría y satisfacción. Aprende a perdonar de corazón. El resentimiento y el rencor son venenos que corroen nuestra felicidad, que nos impiden avanzar y disfrutar del presente. Aprende a perdonar a los demás por sus errores y a ti mismo por tus propias equivocaciones. No estoy diciendo que olvides lo que te han hecho, pero sí que liberes el dolor, la ira y la frustración que te impiden seguir adelante. El perdón es un acto de amor propio, un regalo que te haces a ti mismo, que te permite recuperar tu paz interior y abrirte a la felicidad. Celebra los pequeños logros con gratitud. No esperes a alcanzar grandes metas ni a conquistar el mundo para sentirte orgulloso de ti mismo y celebrar tus éxitos. Celebra cada pequeño logro, cada paso que das en la dirección correcta, cada esfuerzo que realizas para mejorar. Date una recompensa por haber terminado un proyecto difícil, por haber hecho ejercicio, por haber comido saludablemente, por haber sido amable con alguien. Reconocer tus esfuerzos te motiva a seguir adelante, te ayuda a mantener una actitud positiva y te recuerda que eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Desconecta para conectar de verdad. En la era digital en la que vivimos, es fácil caer en la trampa de estar constantemente conectados al teléfono móvil, a las redes sociales, al correo electrónico, a las noticias. Pero esta sobreexposición a la tecnología puede afectar negativamente nuestra capacidad para conectar con los demás y con nosotros mismos. Tómate un tiempo cada día para desconectar del mundo virtual y conectar con el mundo real. Apaga el teléfono, sal a caminar por la naturaleza, lee un libro, medita, pasa tiempo con tus seres queridos, juega con tus mascotas. El descanso y la desconexión son esenciales para recargar energía, reducir el estrés y cultivar la felicidad. En resumen, mis queridos soñadores, nuestra felicidad es cada instante juntos, es mucho más que una simple frase, es una invitación a vivir el presente con plenitud, a apreciar las cosas sencillas, a cultivar las conexiones humanas, a encontrar la alegría en los momentos cotidianos, a construir una vida llena de significado y propósito. Es una filosofía que nos recuerda que la felicidad no es un destino al que debemos llegar, sino un camino que recorremos día a día, un camino que se vuelve infinitamente más hermoso y significativo cuando lo compartimos con las personas que amamos. Espero de todo corazón que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre su propia definición de felicidad y a encontrar nuevas formas de integrar esta filosofía en sus vidas. Recuerden que la felicidad es una elección, una actitud, una forma de ver el mundo. Así que elijan ser felices, elijan vivir cada instante con plenitud, elijan compartir su alegría con los demás. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Me encanta saber que están ahí del otro lado de la pantalla, compartiendo este espacio conmigo. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué significa para ustedes la felicidad? ¿Cuáles son esos pequeños momentos que les llenan de alegría? ¿Cómo cultivan las conexiones significativas en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que pueda seguir creando contenido con todo mi corazón para ustedes. Así que no se lo piensen más y a darle al botón de like, a compartir y a suscribirse. Les mando un abrazo enorme lleno de luz y energía positiva. Recuerden que son seres maravillosos, capaces de lograr todo lo que se propongan. No se rindan nunca y sigan persiguiendo sus sueños. Hasta el próximo vídeo, mis adorados soñadores. Los quiero.